Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 10 de mayo del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el segundo libro del profeta Samuel, capítulos 11 y 12, Salmos capítulo 51 y Mateo capítulo 8 del 1 al 4. Segundo de Samuel 11 y 12, Salmos 51 y Mateo 8 del 1 al 4. Bueno, la Biblia trae en nuestra guía, en nuestra lectura, una historia un poco triste, una historia que lastimosamente en la Biblia se va a repetir y es la condición que el hombre tiene lastimosamente en su humanidad, que es pues como consecuencia de apartarse del Señor el pecado. David, de quien hemos dicho que es el prototipo de rey, de pastor, de el hombre conforme al corazón del Señor. En la narración que nos trae hoy el capítulo 11 y 12 del libro de Samuel, pues nos cuenta que de alguna manera él se confió. La Biblia, el Evangelio nos advierte mucho del exceso de confianza. Y hoy la lectura nos trae un tema que a propósito del tiempo de oración fue muy claro, nos ayuda mucho a introducirnos en este tema y es acerca del pecado. Em, Así como un médico seguramente tiene que lidiar con las enfermedades, pues un servidor del Señor tendrá que lidiar con el pecado, porque la fuente del mal que agobia a los seres humanos, no solo a los creyentes, es precisamente el pecado. Y estos dos capítulos de Samuel y el Salmo 51, que están enlazados en esta misma situación, pues el Salmo 51 nos muestra la salida, el camino que pudo encontrar David como para poderse liberar de esa consecuencia de su pecado. Y el capítulo de 11 y 12 de Samuel nos muestra, pues, qué le pasó a David, lo que seguramente a todos nos puede llegar a pasar o a todos en algún momento nos ha pasado. Y hay dos realidades que no podemos negar. Una cosa es cuando hemos pecado, digámoslo así, en nuestra franca ignorancia de toda la vida. Pero otra cosa es cuando después de conocer el camino del Señor y haber disfrutado de las mieles de su perdón, de su misericordia, de tener una relación con Él, volvemos a pecar. A David le pasa lo segundo. David nos muestra un creyente que, que había caminado de la mano del Señor, que había visto el poder del Señor y que infortunadamente se confió, ¿sí? En sus años, cuando ya el Señor le había dado prácticamente paz, cuando había concedido seguramente los anhelos de su corazón, David dejó de hacer lo que antes hacía, ¿sí? Tuvo un exceso de confianza y pues ahorita lo vamos a describir un poco, pero por otro lado está el que ha nacido, digámoslo así, en la ignorancia, el que no ha conocido al Señor, pero como dice el desconocimiento de la ley no nos exime de que no la debamos cumplir, ¿sí? Y aunque nosotros no conociéramos la escritura, aunque nosotros no conociéramos los principios, los mandatos del Señor, pues obviamente el solo hecho de infringirlos, de transgredirlos, de traspasarlos, de negarlos, pues también nos hace a nosotros merecedores de las consecuencias del pecado. Hay dos versículos que son muy contundentes en la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 3:23 y el 6:23. El Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte y la dádiva del Señor es vida eterna. Así que
sea cual sea nuestro, digámoslo así, nuestro momento, o antes del conocimiento de la verdad, o aún durante el conocimiento de la verdad, pues pecado es pecado, falta es falta. En el caso de David tenemos un hombre que ya había caminado con el Señor, un hombre que, bueno, es que esto es una lucha y esto es una lucha de todos los días. Y cuando yo pueda tener una victoria en el Señor, yo no puedo bajar las manos. Estamos, ¿cómo les explico? Si yo sé que tengo un enemigo que está constantemente al acecho, pues yo puede que haya vencido una batalla, pero esa batalla no me puede llevar a bajar la guardia, a confiarme, a creer de que ya nunca más intentará atacarme. Y esa es la situación. El mismo Pablo advierte, nosotros tenemos una lucha que no es contra las personas, sino contra la influencia espiritual en las personas y contra esa influencia espiritual que está en nuestro entorno. Por eso lo que dice también la Biblia, que cuando un hombre echa fuera, ¿sí? Cuando dice que ata y echa fuera al hombre fuerte, dice que va por los campos, algo así lo describe el Evangelio, y va a buscar 7 más fuertes para volver a habitar esa casa. O sea que si de alguna manera yo tuve la luz del Señor, de limpiar mi casa, de apartarme para Él, pues yo tengo que mantener esa constante. Si yo le cerré la puerta al pecado en algún momento, pues yo no puedo volver a abrir una pequeña puerta. Dice, aquel que aportilla el vallado le morderá la serpiente. O sea, que aquel que se ha acercado al Señor, se ha arrepentido, ha limpiado su casa, ha limpiado su vida, pues después se permite ciertas cosas, abre pequeñas puertas, pues está poniendo en juego, por decirlo de alguna manera, toda su seguridad, porque puede venir la serpiente que por una pequeña puerta que se abra lo puede morder. Eso le pasó a David. ¿Sí? David dice el versículo 1 del 11 del segundo libro de Samuel, al año siguiente, en el tiempo de que salen los reyes a la guerra, o sea, había un tiempo, dice así, en que seguramente había que salir a luchar, ¿sí? Dice la Biblia que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, ¿quién era David? El rey, ¿sí? Dice que en esa época todos los reyes salían a pelear, o sea, salían a la guerra, pero él no fue, él se quedó. Entonces, aquí hay un primer paso al desastre y fue que dejó de cumplir el deber que cumplió, exceso de confianza. Seguramente creyó que su ejército ya estaba también formado o simplemente se sintió cansado de cumplir sus deberes, ¿sí? Es como el que fue buen papá toda la vida o el que fue buen esposo toda la vida, pero en algún momento dice, no, yo estoy como cansado que lo hagan otros. Eso abre una puerta y eso fue lo que le pasó a David. Yo no puedo creer que ya he terminado la labor en este mundo. Nosotros terminamos la labor en este mundo cuando el Señor nos llame a su presencia o si Él viene antes. Pero yo no puedo pretender que eso es muy triste y eso ha pasado. Matrimonios cristianos de 30 de más años que habían sido buenos matrimonios en un descuido, ¿sí? En bajar la guardia, en considerar de que ya lo han logrado todo, pues lastimosamente bajan las manos, dejan de cumplir sus deberes y abren puertas. Y eso fue lo que le pasó a David, porque además de que ya no salía a la guerra, pónganle mucho cuidado, dice el versículo 2, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Piensen en esto, ¿por qué se levantó en la tarde? O sea, el que se levanta en la tarde es porque trasnochó. Y el que trasnochó generalmente, pues no es que estuviera, porque cuando uno está velando, digamos, orando, haciendo vigilias, pues seguramente la levantada no va a ser precisamente por la tarde, ¿sí? O sea, ¿qué estaba haciendo David? Ahora, si él estuviera haciendo vigilias, ¿sí? Si él estuviera pasando las noches en vela delante del Señor, ¿por qué justo al otro día que se levanta en la tarde, dice así, se fija en una mujer que está desnuda bañándose, pues como fuera el palacio, él la veía por el balcón? Estamos hablando de Betsabé. O sea, de alguna manera David cayó en el ocio. David dejó de hacer cosas productivas. David le abrió campo a la mente. Es que cuando la mente no está ocupada en algo útil
en algo que produzca, y producir no es solo dinero. El ser humano no solo está llamado a producir dinero, el ser humano está llamado a ser productivo en todo sentido. Sí, estar con la familia, enseñar a la familia, buscar al Señor. Pues hay tantas cosas productivas que no necesariamente son producir dinero, pero también de alguna manera hay que producir recursos. El Señor demanda de nosotros que produzcamos recursos. No podemos estar ociosos. Y David estaba tan confiado, se sentía ya que lo había logrado todo, pues que no salía a la guerra. Y aquí es donde yo especulo, y espero no pecar por especular, pero si se levantaba tarde, es que se acostaba tarde. Ahora, ¿qué hacía un rey en esa época acostándose tarde? Y ya sabemos que no estaba haciendo vigilias de oración, pues porque si no al otro día no hubiera, pues no se le hubiera conmovido el alma como se conmovió cuando vio a esta mujer bañándose y que seguramente la siguió viendo, ¿sí? Entonces, aquí hay como unos pasos que también nos muestra la escritura de cómo alguien puede pecar y de abrirle puertas y aportillar el vallado para que la serpiente lo muerda. ¿Cuál es la consecuencia de toda esta historia que seguramente ustedes la han leído? Pues David de sus pasiones no soportó, trajo la mujer al palacio de una manera un poco abusiva. Aquí hay una relación abusiva porque él era un hombre de poder, era rey. Se da cuenta que ella es esposa, o sea, tal vez ya sabría, de uno de sus capitanes llamado Urías, y, y lastimosamente, pues la seduce, que seguramente para David no sería muy difícil. La Biblia habla que era un hombre hermoso, pero además era un hombre con poder, y era un hombre inteligente, y era un hombre bien hablado, y sabemos que era músico, era cantante, y me imagino que con sus, no sé, técnicas y tácticas de romanticismo, cantándole, tocándole el arpa a Betsabé, pues la conquistó, se llega a ella y la embaraza. ¿Qué cuenta la historia? Bueno, ya sabemos que manda a llamar a su esposo, que está en la guerra, para que su esposo se llegue a ella y achacarle el hijo al esposo. Y algo así como solemos hacer nosotros cuando pecamos. ¿Qué solemos hacer nosotros cuando pecamos? Tapamos, ocultamos, escondemos. Habíamos estudiado hace poco de la historia de por qué el pueblo de Israel no fue capaz de vencer a los de Jai, porque había un hombre pecador que había codiciado, que había tomado, que había escondido algo que el Señor le había dicho que se guardaran. Dice lo del anatema, lo del maldito. Así que David pues, reacciona como seguramente pues todos en una reacción natural haríamos y es ocultar el pecado, ¿sí? Por eso David va a decir también en uno de sus salmos, mientras callé se envejecieron mis huesos. Entonces trata de tapar el pecado, de achacarle el embarazo al esposo de esta mujer. Y pues problema para David que dio con un hombre tan íntegro que sabiendo que sus soldados estaban en la guerra, que sabiendo que sus comandantes estaban en la guerra, él decía, pues no, yo cómo me voy a venir aquí a disfrutar del amor de mi esposa si mi ejército está en la guerra. ¿Y saben qué hacía este hombre Urias? Dormía a la puerta del palacio de David, cuidando al descarado de David, y pues obviamente no disfrutaba ni de la cama, ni de su esposa, ni de la comida de su casa, porque él consideraba que no era digno que él estuviera disfrutando de estas cosas mientras su ejército estaba sufriendo en el campo de batalla. David entonces endiablado completamente, enceguecido por el pecado. Y ese es el problema. En la medida en que se va tapando, pues se va agrandando. Mire, todo empezó pequeño. Y cuando no se saca a la luz aquello pequeño que comienza, pues cuando va a salir a la luz es que genera un desastre. ¿Qué pasó entonces con David? Manda al esposo de Betsabé, a Urías, con una carta que se le entregan al general, creo que es Joab, y le dice, póngamelo adelante. Donde la guerra o la batalla es más cruel, póngamelo adelante y no lo protejan. Algo así que David mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías Eteo. Es una sinvergüenza, o sea, esto de verdad es moralmente cuestionable desde todo punto de vista. Pero hay algo diferente en David. Y quisiera antes tener, pues, como conceptualizar algunas cosas. Pecado.
El pecado, hay varias palabras en el Nuevo Testamento que nos indican lo que implica el pecado. Bueno, en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra hatá como un término genérico de pecar que se usa para referirse a estar en contra de la voluntad del Señor, transgredir o traspasar los límites y parámetros que el Señor ha establecido. Pero en el Nuevo Testamento hay una variedad de palabras que se van a aplicar al concepto del pecado. Uno es la palabra amartia, que quiere decir no dar en el blanco, o sea que pecar es no atinar, ¿sí? Hay un parámetro, y pecar es no dar en el blanco de ese parámetro. Se utiliza también la palabra paráptoma, que es un paso en falso, la palabra parábasis, que es un pie que traspasa, este es el que se va a traducir mucho como transgresión. Está la palabra ofeilema, que es una deuda, la palabra anomía, que es carente de norma, carente de ley, algo así, y en su implicación rechazo a la voluntad del Señor, y lo vamos a encontrar muchas veces traducido como iniquidad. Y está la palabra adiquia, que es el estado de injusticia. Entonces, todas estas palabras que acabo de mencionar, que es un paso el falso, un pie que traspasa, una deuda, un rechazo a la voluntad del Señor, un estado de injusticia, o como dijimos en la primera, en amartia, que es no dar en el blanco. Todas estas expresiones nos están hablando de lo que es pecado, ¿sí? Entonces, pecado es transgredir el límite, pecado es ir en contra de la ley del Señor, pecado es dar pasos en falso, pecado es ser injusto, ¿sí? Actuar con injusticia, pecado es entonces no cumplir lo que el Señor ha establecido, ¿sí? Ahora, yo personalmente defino pecado como una necesidad suplida fuera del plan y del parámetro del Señor. Este pecado, bueno, hay una explicación rápida. La Biblia anotada por el reverendo Scofield, esto lo encuentran en los comentarios de la epístola a los romanos. Los que de pronto tengan la Biblia anotada por el reverendo Scofield. El reverendo Scofield explica el pecado en tres aspectos: el pecado como estado, el pecado como naturaleza y el pecado como acto. Cuando habla del pecado como estado, está explicando que es la condición en la que está todo el ser humano. Todo el ser humano nace en pecado, ¿sí? Podríamos, en la tradición católica nos enseñaban sobre el pecado original, o sea, todos los seres humanos nacen destituidos de la gloria del Señor por un pecado que es general, un estado general del ser humano, ¿sí? Todos los seres humanos nacieron en ese estado, apartados de la gloria del Señor como consecuencia de esa herencia, de ese gen que viene desde Adán, porque la humanidad en Adán pecó, o sea que se separó del Señor, ¿sí? Entonces, todos los seres humanos nacemos en estado de pecado, en condición de estar separados del Señor. Ese estado de pecado, cuando el ser humano reconoce a Jesucristo como camino, verdad y vida, o sea, ese estado de pecado es una fractura que hay en el camino que nos acerca al Señor. Jesucristo es el puente que vuelve a unir ese camino fracturado que nos lleva al Señor, ¿sí? O sea que ese estado de pecado, esa condición en la que el ser humano nace, pues desaparece cuando cada individuo personal y libremente reconoce a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, y por ende el perdón de sus pecados. Y de alguna manera Jesucristo es como un puente que restaura, que vuelve a unir ese camino roto, esa relación completamente arruinada a causa del pecado. O sea que por eso el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, yo nací en un estado de pecado, reconozco a Jesucristo y Él tiende esa línea, o restaura ese camino al Padre. Luego, la naturaleza del pecado, que también nos lo describe Pablo en el libro de los Romanos y Juan en su primera epístola, habla de que la naturaleza pecaminosa es una inclinación que cada uno de nosotros tiene hacia el pecado.
esta naturaleza es individual, es personal, alimentada desde la niñez, alimentada desde la crianza. Algunos consideran que incluso tiene algunos rasgos hereditarios o genéticos, como si esta naturaleza, así como que, por ejemplo, mis padres no solo me heredan a mí unos rasgos físicos, ¿sí? Hay una genética, una información genética que tiene unas características físicas. Yo tengo un poco de mi madre, tengo un poco de mi padre en unos rasgos físicos. Hay algunos que consideran que también hay unos rasgos psicológicos heredados, ¿sí? Unos comportamientos, unas características en su personalidad que se heredan, e incluso algunos creen que en esa herencia también se transmiten o se heredan unos rasgos espirituales, ¿sí? Entonces, ciertas inclinaciones, ciertas prácticas se van heredando de generación en generación, ¿sí? Pues hay cosas que soportan esta postura, que a mí me parece que tiene mucho sentido. Así que yo no solo heredo rasgos físicos, sino que también heredó rasgos psicológicos y por ende rasgos espirituales. Así que es muy posible y por eso la naturaleza pecaminosa es individual, depende pues, como del origen de cada persona, pero también de la crianza de cada persona. Ahora, el pecado como acto. Y el pecado como acto es la materialización en una acción de esa inclinación que yo tengo, ¿cierto? Es como el palo de guayabas da guayabas, una naturaleza pecaminosa que está inclinada, por poner un ejemplo, hacia la deshonestidad. Entonces, ¿cuál será el fruto de esa naturaleza? Seguramente los robos, las mentiras, chanchullos, extorsiones, ¿sí? Una naturaleza pecaminosa es un árbol que tiene que ver con desórdenes sexuales. ¿Cuál será el fruto de esa inclinación? Puede ser, no sé, fornicación, depravación, pornografía, bueno, tantas cosas que todo depende de cada naturaleza. Ahora, imagínense que hay naturalezas mezcladas, ¿sí? Una naturaleza pecaminosa que inclina a lo sexual, a lo material, a lo económico, a la violencia. Hay inclinaciones que tienden a la violencia. Entonces, por ejemplo, una naturaleza pecaminosa que tiende a ser hostil no sé, irascible. ¿Cuál es el fruto? Golpear, pegar, insultar, asesinar, maltratar, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos describe la Biblia. Hay un acto, hay una naturaleza y hay un estado. Ahora, yo debo ser consciente de mi pecado. ¿Y cuál es la conciencia de pecado que primero necesito? Que yo nací apartado del Señor. Entonces yo me arrepiento, lo reconozco y esa condición en la que nací se separa. Ahora caminar con el Señor implica que tengo que lidiar con mi naturaleza, que es la que me inclina para cometer actos de pecados. ¿Sí? Esa es la que yo tengo que trabajar todos los días. Esa es la que dice Juan, si confesamos nuestros pecados, o sea, nuestros actos de pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La maldad sería esa naturaleza. Yo tengo que lidiar con el Señor es con esta maldad. Esa es la maldad que yo debo ir, ¿cómo se dice? Anulando en mi vida y que surja en mí el Espíritu del Señor con bondad, ¿sí? O sea, naturalmente tengo una inclinación a lo malo, pero en la medida en que yo me acerque al Señor, naturalmente tiene que venir una inclinación hacia lo bueno. Y si la inclinación hacia lo malo da actos malos, pues la inclinación hacia lo bueno va a dar actos buenos. Gálatas 5 nos describe muy bien como esta naturaleza inclinada al pecado, pero también la nueva naturaleza implicada a la santidad, hablando de las obras de la carne y de las obras o el fruto del Espíritu Santo. Así que lo que tenemos acá es que todos hemos pecado, que todos pecamos y que tenemos que lidiar con esto y que tenemos que volvernos al Señor. Y es lo que de una manera extraordinaria David nos muestra en el Salmo 51. Porque David entendió, pues entendió porque alguien lo amonestó, que fue Natán, y esa es la función que cumple la Escritura. La Escritura nos debería a nosotros amonestar y hacernos conscientes del pecado, ¿sí? Cuando yo veo la Escritura, yo debo ver
Dios mío, por aquí no es, estoy en un mal camino, tomé una mala decisión, esta es una mala actitud, estoy pecando contra ti. Y al ser amonestado, y David dice, creo que es el Salmo 19, que la palabra del Señor le amonesta. Y cuando yo soy amonestado por la palabra del Señor, pues debería reaccionar como dice el Salmo 51, que quiero leerlo y ojalá me pueda acompañar con la lectura. Este salmo está en el contexto de cuando David es amonestado por el profeta Natán del pecado que cometió con Urías y con Betsabé. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sí? Él entiende que le ha dado rienda suelta a sus pasiones, que se ha apartado del Señor y que necesita que lo limpie y que tenga piedad. Miren que esta oración es completamente humilde y sincera. Uno al Señor no le pide perdón diciéndole, ay, perdone si lo ofendí. Perdóneme por aquellas cosas que ni me acuerdo. Eso no tiene sentido y no tiene validez. Si yo no soy consciente de mi pecado, ¿cómo voy a ser consciente de que me estoy arrepintiendo y de que debo confesar? Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados se convertirán a ti. Imagínense, dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Hemos pecado. Todos hemos pecado, pero todos tenemos una oportunidad también de volver al Señor. Todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, el griego metanoia, algo así como cambiar de mentalidad. Por eso es volver a. El hijo pródigo, dice la Biblia, volvió en sí, ¿sí? O sea que recapacitó, reconoció, entendió que lo que había hecho estaba mal. Entonces, yo pequé. Yo reconozco que pequé, que lo que hice está mal, entonces me vuelvo al Señor, cambio de mente, metanoia, más allá de la mente, le doy un giro a mi mente y entiendo que lo que para mí era muy chévere no era un pecado. Entonces entiendo que drogarme, entiendo que fornicar, entiendo que embriagarme, entiendo que mentir, entiendo que robar, entiendo que maldecir, entiendo que criticar, que chismear, entiendo que eso es una ofensa contra Dios y contra el prójimo, entonces me arrepiento. Si yo soy de los que cojo una Biblia, leo la Biblia, pero a mí todavía me parece muy normal, no sé, tener amiguitos o amiguitas, ¿sí? Si yo soy de los que tomo una Biblia, pero a mí me parece muy normal mentir, robar, quitarle las cosas. Ese tema de la mentira es una cosa muy, muy fuerte. Si yo se supone que soy cristiano, pero todavía vivo maldiciendo, no solo diciendo malas palabras, sino maldiciendo, o sea, constantemente hablando mal, pues entonces no estoy arrepentido. Y la palabra del Señor debería amonestarme a mí en entender en qué estoy o he ofendido al Señor. Y cuando yo lo reconozco, entonces cambia mentalidad y entiendo, Señor, este no puede ser el camino que yo puedo seguir. Yo no puedo seguir en contiendas, en peleas, en disensiones. Yo no puedo seguir arruinando mi vida y la vida de otros. De verdad, yo tengo que cambiar mi camino. Yo tengo que enderezar mi senda. Y no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú conmigo. Porque yo no tengo la voluntad solo lejos de ti.
ayúdame. Y David está orando humildemente, ayúdame, ayúdame, líbrame, por favor, rescátame. Es que el pecado es agradable. Lo que no es tan agradable es la consecuencia del pecado. Señor, es que me gusta esto y sé que es pecado. O sea, hoy ya entiendo que esto está mal. Me gusta, ayúdame. Yo no te quiero ofender. Tú has sido demasiado bueno conmigo. Tú no mereces mi arrogancia, ni mi soberbia, ni mi altivez. Tú no mereces que te ofenda. Eso de alguna manera David está orando. Entonces, yo me arrepiento, confieso. En esa confesión hay algo que nos enseña la Biblia y es que tal vez tenga que restituir. Entonces, por ejemplo, usted le robó algo a alguien, ¿sí? Le quitó algo a alguien, le ofendió a alguien. Entonces, usted le confiesa al Señor porque se arrepiente, pero también debe hacer un acto de restitución. Vaya y restituya el daño causado a causa de su pecado. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, dentro de su pecado fue que agredió físicamente a alguien. Bueno, haga todo lo posible por restaurarlo física y moralmente. Eso es restitución. Y por último, ¿cuál es la consecuencia de arrepentirnos y confesar? Primera de Juan 1:9 dice, seremos perdonados y limpiados de toda nuestra maldad. ¿Sí? Yo sé que a veces este tema del pecado, el arrepentimiento, no es muy popular porque ¿qué queremos escuchar del Evangelio? Que nos ayude a prosperar, que consigamos trabajo, que se nos acaben los problemas, que los hijos cambien, que el esposo cambie, que la esposa cambie, que consigamos novia, que consigamos marido, que consigamos un buen trabajo. Eso es lo que la mayoría de la gente quisiera hoy escuchar del Evangelio. Pero la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. La buena noticia es que tenemos oportunidad de ser perdonados, limpiados y salvos. Eso es mucho más grande que simplemente el Señor pague las deudas materiales, porque ¿de qué sirve que el Señor le ayude a pagar sus deudas en este mundo, pero no es paga la deuda de la eternidad y se va para el infierno? Este es la esencia del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, de que Cristo fue sepultado como consecuencia de su muerte, pero que Cristo resucitó y se levantó victorioso para darnos a nosotros libertad en el perdón de los pecados. David pecó de una manera horrible, asquerosa, censurable desde todo punto de vista. Pero ¿qué tuvo David? Genuino arrepentimiento. Saúl, aparentemente el pecado de Saúl fue mucho más liviano que el de David. De hecho, el pecado de Saúl fue perdonar la vida. El de David fue asesinar. Mire que uno dice, wow, esto está loco. O sea, a uno se condena porque perdonó la vida y al otro se le da la oportunidad aunque haya quitado la vida. Lo que pasa es que Saúl nunca se arrepintió. En cambio, David sí, y le dolió profundamente pecar contra el Señor. Oremos. Vamos a darle gracias al Señor por este día y por su palabra. Oh Señor, yo te agradezco porque sé que en el primer tiempo de este devocional de oración tuvimos la oportunidad de acuerdo a lo que estudiamos, habernos arrepentido. Tuvimos, creo que, un muy buen espacio para orar confesándote nuestros pecados. Solo quiero pedirte, mi Señor, con humildad, y es que siempre haya amonestación para cuando nosotros estemos transgrediendo lo que tú has establecido. No nos dejes caer en el engaño del pecado. Y guárdanos y ampáranos, Señor, de no bajar la guardia jamás, de no confiarnos jamás y entenderte que esta lucha la podemos ganar día a día de tu mano. Si usted aún considera que tiene asuntos pendientes con el Señor, venga la gracia, dice al trono de la gracia. Dígale, Señor, yo te pido que en la luz de tu Espíritu me muestre cada situación en mi vida en la que yo te he ofendido a mi prójimo, para arrepentirme genuinamente, confesarte
y tomar y disfrutar la libertad de tu perdón. Permite, Señor, a tu pueblo, de verdad que vuelvan su corazón a ti. Permítenos siempre ser humildes y conscientes de nuestros actos para que los corrijamos delante de tu presencia y caminemos con una conciencia limpia. Danos tu bendición para este nuevo día, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.